Bien, vamos a analizar las relaciones volumétricas y gravimétricas de las muestras del suelo. Acá podemos ver un esquema donde dice que una muestra tiene tres elementos, ¿no? Fase gaseosa, que es el aire; fase líquida, que es el agua; fase sólida, que es la muestra seca. Bien, acá podemos ver las nomenclaturas de los correspondientes. Por ejemplo, BM es volumen total de la muestra del suelo, BS es volumen de la fase sólida, B volumen de los vacíos de la muestra del suelo, que es esta; BW es volumen de la fase líquida contenida en la muestra es decir, volumen del agua; volumen de la fase gaseosa, volumen del aire; WM, peso total de la muestra del suelo; peso total de la fase sólida, peso de los sólidos; W, peso del agua; y WA, peso del aire, ¿no? Bien. Para resolver algunos problemas debemos comprender estas fases y sus respectivas nomenclaturas. Además de ello, debemos entender algunas fórmulas, que son las siguientes: relaciones de pesos y volúmenes. Nos dice peso específico de la masa del suelo, que es igual peso de la muestra sobre volumen de la muestra. Está peso de la muestra sobre volumen de la muestra. Bien, ese es el peso total de la muestra. Aquí también es igual peso de los sólidos más peso del agua sobre volumen de la muestra. Pero ¿por qué no incluye el peso del aire? Porque al realizar los cálculos el peso del aire es insignificante. Tenemos otra relación, que es el peso específico de los sólidos, que es igual peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos. Peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos. Acá hay otras relaciones: peso específico de la masa del suelo, peso específico relativo de partículas, que en los posteriores videos estaremos analizando. Otras relaciones que son fundamentales son la relación de vacíos. Nos dice que la relación de vacíos es igual a volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Grado de saturación: primero porosidad, volumen de vacíos sobre volumen de la masa. ¿Dónde está? Volumen de vacíos sobre volumen de la masa. Bien, el grado de saturación es igual volumen del agua sobre volumen de vacíos. Volumen del agua sobre volumen de vacíos. Grado de humedad o contenido de humedad de una muestra del suelo: peso del agua sobre peso de los sólidos. Peso del agua sobre peso de los sólidos. Acá podemos ver que es en porcentaje, ¿no? Acá también en porcentaje. El grado de saturación también puede ser designada como S. La porosidad muchas veces en porcentaje, muchas veces te piden solo en números. Acá hay otras relaciones, por ejemplo, relación entre vacíos y porosidad. La relación de vacíos en función de la porosidad en función de los vacíos.
Acá hay fórmulas referentes a suelos saturados, fórmulas referentes a suelos parcialmente saturados, peso específico seco y saturado. Aquí es igual peso específico seco, peso de los sólidos sobre volumen de la muestra. Peso específico saturado, peso de los sólidos más peso del agua sobre volumen de la muestra, ¿no? Peso volumétrico del suelo sumergido, la correspondiente fórmula. También tenemos la densidad relativa de suelos o compacidad relativa, ¿no? Bien, estas fórmulas las estaremos analizando en los posteriores videos. Con las fórmulas básicas vamos a resolver un pequeño problema, ¿no? Problema número 1 nos dice: una muestra de arcilla saturada pesa 1526 gramos y 1553 gramos después de secada al horno. Calcule el contenido de humedad considerando que el peso específico de los sólidos es igual a 2.70 gramos por centímetro cúbico. Calcule también la relación de vacíos, la porosidad y el peso específico de la muestra. Bien, para esto vamos a analizando un poco. Podemos obtener el peso del agua. El peso del agua sería 1526 menos 1053. 1053. Entonces esto sería igual 473 gramos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos dice que la muestra es saturada, quiere decir que esta muestra no contiene la fase gaseosa, es decir, no contiene aire. ¿Por qué? Porque los espacios que ocupaba el aire han sido ocupados por el agua, ¿no? Entonces, en una muestra saturada solo existe dos fases, la fase líquida y la fase sólida. Entonces, una vez que la muestra fue secada al horno, quiere decir que todo el agua se ha evaporado. Es por eso que nos dice que cuando estaba en estado saturado pesaba 1527, pero cuando se ha secado mediante el horno pesa 1053. Entonces, ¿cuánto sería el peso del agua que se ha evaporado? 473. Vamos a aprovechar también el peso específico de los sólidos. Vamos a aprovechar este dato, que es igual al peso específico de los sólidos. Simplemente el peso específico de los sólidos nos indica el peso específico de la muestra seca. Entonces sería peso de los sólidos sobre volumen de sólidos. Es igual, si queremos obtener el volumen de los sólidos, que sería el volumen de los sólidos es igual peso de los sólidos sobre peso específico de los sólidos. Volumen de sólidos es igual, ¿cuánto es el peso de la muestra seca? 1053. 1053 entre 300, no, perdón, 1053 entre 2.70. Ok,
que es igual a 390. ¿Pero 390 qué es? Centímetros cúbicos. Este de aquí. Bien, ¿qué nos falta? El volumen del agua. Volumen del agua que es igual. Si nosotros convertimos el peso del agua, que es 473 gramos, a volúmenes, ¿cuánto sería? 473 centímetros cúbicos. Bien. Teniendo todos los datos de las fases, nosotros ya podemos obtener el contenido de humedad, la relación de vacíos, la porosidad y el peso específico de la muestra. Bien, acá sería el contenido de humedad, que es igual, analizando un poco la fórmula, contenido de humedad es igual a, aquí tenemos peso del agua sobre peso de los sólidos multiplicado por 100. Peso del agua sobre peso de los sólidos multiplicado por 100. Esto es igual a peso del agua 473. Peso de los sólidos 1053 por 100 para que sea en porcentaje. Bien, ahora vamos a realizar el cálculo. 473 entre 1053 por 100, 44.9% de contenido de humedad. ¿Qué más nos piden? La relación de vacíos, que es igual a la relación de vacíos. Bien, aquí está la fórmula: volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Pero ¿qué era igual volumen de vacíos? Volumen del agua más volumen del aire, pero en este caso es una muestra saturada. Entonces sería igual a volumen del agua sobre volumen de los sólidos. Y esto es igual a 473 sobre 390. 473 entre 390 es igual a 1.21. Bien, eso es la relación de vacíos. ¿Qué más nos pide? La porosidad. La porosidad, pero no está pidiendo en porcentaje, sino solamente en números. A ver, vamos a escribirlo mejor. La porosidad es igual a porosidad según las fórmulas. Aquí digo, volumen de vacíos sobre volumen de la muestra. Volumen de vacíos sobre volumen de la muestra. Esto es igual volumen también del agua sobre volumen de la muestra. Esto es igual volumen del agua 473 centímetros cúbicos. Volumen de la muestra sería la suma de los dos, 863. Y esto es igual, hacemos el respectivo cálculo.
873 entre 863, 0.55. Bien, ¿qué más nos pide? El peso específico de la muestra, que es igual al peso total de la muestra, que es este de aquí, sobre volumen de la muestra. Peso de la muestra sobre volumen de la muestra. Bien, esto sería igual 1526 sobre 863. Y esto es igual, realizando los cálculos, 1526 entre 863, 1.77. Punto 77, espero, con sus unidades de gramos por centímetro cúbico. Bien, hemos resuelto el problema número 1.